Les quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo y escuchando en esta nueva conversación que hemos organizado distintos centros de estudios. Quiero nombrar a cada centro de estudio: a la Fundación Jaime Guzmán, al IES, a la Fundación para el Progreso, Horizontal, Libertad y Desarrollo, Fundación Piensa, al Instituto República, al Instituto Libertad, Acción Educar, Comunidad Justicia, Ciudadano Austral y también a Idea País. En nombre de todos esos centros de estudio les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Pablo Valderrama, soy director ejecutivo de Idea País y voy a estar moderando esta conversación con estos destacados panelistas. Como bien saben, la conversación de hoy será sobre el rol del Estado y la modernización del Estado, y para eso contamos con 4 expositores a quienes voy a presentar inmediatamente: a Gonzalo García, investigador de la Fundación Piensa; a Macarena García, investigadora de Libertad y Desarrollo; a Pablo Paniagua, investigador de la Fundación para el Progreso, ahí levantó la mano Pablo; y a Alfonso España, investigador de Horizontal. Le doy la bienvenida a los 4, encantado de compartir con ustedes este rato, y ahora voy a explicar brevemente cómo va a ser el formato de hoy y le voy a dar el espacio a los protagonistas. Vamos a conversar, cada expositor va a presentar en alrededor de 5 o 6 minutos sus ideas sobre este tema. Eso durará aproximadamente 25 minutos. Luego, a raíz de las exposiciones de los presentadores, yo voy a hacer algunas preguntas, voy a generar una conversación y un debate para finalmente hacer preguntas del público. La idea es que a más tardar a las 8:25 termine este seminario. No me alargo más, le quiero dar la palabra a Gonzalo García, investigador de la Fundación Piensa, para sus primeros 6 minutos, y luego seguimos con la exposición. Adelante, Gonzalo. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y voy a partir mi ponencia tratando de ser riguroso con el tiempo. Sin más, voy a partir sosteniendo lo siguiente. En el artículo 1 de la Constitución de nuestro país, la actual sostiene que el Estado está al servicio de la persona humana. Este enunciado constitucional se hace carne en el primer principio rector de la modernización del Estado, que sostiene que el foco tiene que estar puesto en las personas y no en las instituciones que están siendo modernizadas. Ahora bien, por la forma en que se está modernizando el Estado de Chile, podría resultar problemático cumplir con este principio. Y paso a argumentar en 3 puntos. El primero, cómo se está modernizando el Estado hoy. En el segundo, una herramienta de componente territorial que podría ayudar a que este principio se cumpla. El tercero, una segunda herramienta que también podría ayudar a apalancar este proceso. Entonces, a la primera pregunta que sostengo es: ¿cómo se está modernizando el Estado hoy? Puedo decir que hay una estructura interministerial que le responde al presidente de la República, que es un comité ejecutivo, y además se han generado una serie de instituciones que lo que hacen es apalancar más este proceso. Ejemplo de una de las instituciones creadas es el laboratorio de gobierno, ¿cierto? Entonces, si vemos esta figura, uno puede ver que es súper vertical. De hecho, viene del gobierno central, la misma agenda de modernización del Estado lo dice. Entonces, al ser una propuesta vertical, la modernización del Estado va de arriba hacia abajo. Ahora, el problema está en que cuando uno en el principio quiere poner el foco en las personas, es que se le hace difícil a este Estado central saber cuáles son las necesidades de las personas, cuáles son los dolores de los ciudadanos, para que se cumpla este principio rector del cual hablo. Y ahí es donde hay una oportunidad que es el territorio, ¿ya? Los gobiernos locales, específicamente los municipios. ¿Y por qué sostengo que los municipios pueden ser una oportunidad? Porque los municipios son vistos por las personas que, por supuesto, tienen necesidades de manera más cercana. Y es posible generar una interacción que logre desocultar las necesidades de las personas. Por supuesto, esto va contrario a la lógica del gobierno central, de abajo hacia arriba, ¿ya? Y
es sabido también que el tamaño de las instituciones del Estado, mientras más pequeñas van siendo, el Estado mismo va perdiendo eficacia, ¿cierto? No es lo mismo comparar la capacidad instalada de una comuna como Viña del Mar o de una comuna como Tiltil. Sin embargo, a pesar de que pierden eficacia, es posible que esas instituciones se transformen en ciertos repositorios para capturar esta información que es muy valiosa en este proceso de modernización. Ahora, si bien hay una brecha entre comunas que tienen distintas capacidades, también hay una segunda herramienta, que es Internet. Todos sabemos las capacidades que tiene Internet, ¿ya? Sin embargo, el Estado utiliza Internet mayoritariamente para informar. Hay un estudio muy bueno que es de Agostino y Arnaboldi, de Italia, que precisamente toca en este tema que yo invito a leer porque esencialmente da en el clavo. Ahora, también las herramientas digitales como Internet permiten involucrar a las personas. ¿Y por qué es importante involucrar a las personas en estos procesos? Porque precisamente generan cohesión. Y además de generar cohesión, las personas se transforman también en un repositorio de información que va a ser canalizada por los municipios. Ahora, ¿qué herramientas para involucrar existen hoy día? ¿Y qué herramientas podrían utilizar los gobiernos locales? Bueno, ahí está Facebook, ahí está Twitter, pueden ser también encuestas digitales o incluso herramientas tan simples como, por ejemplo, cuando uno va a sacar su permiso de circulación y la persona va a pagar. Es decir, bueno, hay esta serie de proyectos en el municipio. Hay proyectos de urbanización, hay proyectos de salud y de educación. ¿A dónde quiere usted que vaya a seguir? Por supuesto que esa forma de involucrar permite mostrar luces de las necesidades que tiene el territorio para que se cumpla este principio rector de poner el foco en la persona. En resumen, ¿está bien ir de arriba hacia abajo? Sin embargo, es posible, para cumplir este principio rector, ir de abajo hacia arriba. Para ir de abajo hacia arriba, tenemos que involucrar a los gobiernos locales y junto con eso, potenciar la herramienta de Internet que podría transformarse en canalizadores y catalizadores de las necesidades de las personas en este proceso monitorizador del Estado. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Y a continuación le damos la palabra a Macarena García, que tiene sus 6 minutos también. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Cuando recibí esta invitación, pensé, este tema ya ha sido cubierto, descubierto, analizado, comentado infinidad de veces. Pero yo creo que a la luz de los datos y de lo que está pasando últimamente, vuelve a tener un resurgimiento y una importancia fundamental. Y mi presentación va más orientada a tratar de tomarle un poco más el peso a la importancia de la modernización del Estado, que pasa algo muy extraño, que al final del día diagnósticos hay infinitos, la mayoría acordados, son transversales, se vuelven a acordar, hay estudios, pero al final del día son pocos los que se implementan, hay avances que son relativamente, no sé si escasos, pero son discretos, como que tiene que haber algún quiebre institucional, algún tema de probidad, algo que al final gatilla entonces el tema de la modernización. Entonces, para tratar de llevarlo más al contexto actual de lo que nos ha pasado, yo lo quiero relacionar un poco con lo siguiente. A mí me llamó la atención, no sé si ustedes lo vieron el domingo, que el ministro Briones tuvo una entrevista en el diario La Tercera, y ahí le preguntan en qué quedó, en su gestión, en qué quedó al debe. Y él responde, que después salió muy comentado en varias partes, que en el fondo tuvo que tomar decisiones con poca información incompleta, que tuvo aciertos y errores, pero que al final también le hubiera gustado llegar antes y de manera más amplia. Muchos sectores políticos tomaron esto como un mea culpa de que el gobierno lo había hecho mal y el ministro lo estaba recalcando. Yo lo leo de una forma distinta. Yo no lo leo como mea culpa de una acción mal hecha. A lo mejor sí, eso no lo vamos a saber, obviamente. Yo lo veo como un esplendor
en su esplendor, la falta de modernización del Estado. La falta de modernización del Estado tiene consecuencias importantes en el bienestar de las personas. Y en esta pandemia, en que se necesitaban acciones rápidas, con información extendida, justamente la falta de modernización del Estado llevó a que hubiera problemas. También otras cosas adicionales, pero obviamente a mí no me corresponde meterme. Entonces, como para ir un poco en detalle, cuando él menciona que tiene información incompleta, pero ¿cómo? Para tener un contexto, el gobierno hoy día, por su puerta, pasa 1/3 del PIB chileno. Entre el gobierno central, municipalidades, empresas públicas, todo lo que le quieran poner es 1/3 del producto entero. Tiene casi 700 programas entre sociales y no sociales. Bueno, ¿y dónde está esa información? ¿Cómo no va a haber información dónde están? ¿Existe la información? ¿Está centralizada? ¿Está procesada? ¿Está digitalizada? Y aquí entramos el problema de la digitalización. Hay un compromiso de que al 2025 va a haber 0 papel en el gobierno. No sé cómo va eso ahora, probablemente con la pandemia este proceso se aceleró. Pero claramente es un tema que se hubiera avanzado mucho antes, y esto afecta directamente la calidad de la gente. También él dice que le hubiera gustado que esto fuera de una manera más amplia, pero claro, porque hoy día tenemos una descentralización muy baja en Chile. Menos de la mitad de los recursos fiscales, o sea, la OCDE casi 14 o 15% de los ingresos fiscales son descentralizados, se terminan descentralizando. Aquí es menos de la mitad. Entonces, claro, no tiene una red descentralizada, institucionalizada, fiable, que le sirviera para probablemente un propósito como este. Y que también le entregara información. No estaba mucho. Ahora, ojo, que no estamos hablando de cualquier descentralización, obviamente, sino que tiene que ser una que sea con fortaleza, con institucionalidad establecida. Por otro lado, también me imagino que cuando él dice que le hubiera gustado tener una cobertura más amplia, es porque no tenía recursos. ¿Y por qué no tiene recursos? Bueno, porque Chile se está gastando los recursos que acumuló desde el 2008 en adelante. Desde el 2008 en adelante que Chile tiene déficit fiscal, casi permanentemente. Entonces se ha gastado todo, entonces no tiene recursos. Está bien, uno puede decir que tiene que ver eso con la modernización del Estado, porque importa hacer las cosas bien. Cuando uno ve la evaluación de los programas, de estos casi 700 programas que tiene, uno ve, ha habido avance en la evaluación y eso lo reconozco, pero completamente, pero al final del día, en terreno solamente se evaluaron 17 este año, de los cuales el 60% de los recursos terminó mal evaluado. O sea, normalmente casi todos los años el 60% de los recursos destinados a programas ex post, que se evalúan en la calle, digamos, tienen mala evaluación. Entonces, derroche de recursos, que no digo que haya que ahorrárselo, pero obviamente podríamos reorientarlos o usarlos mejor. Entonces ahí habría más recursos para llegar más ampliamente. Solo a modo de ejemplo, y creo que el tiempo se me está acabando, por ejemplo, yo les comentaba que había 700 programas, pero para tener una idea, ¿ustedes sabían que hay 24 programas sociales asociados a la mujer? 24. Solo 7 de ellos están radicados en el Ministerio de la Mujer. No tienen por qué estar todos radicados ahí, pero uno tendería a pensar que estarán conversando y coordinándose los 24 programas asociados a la mujer. Bueno, eso obviamente hay harto que comentar. El presupuesto base cero al respecto, que trata de ser eficiente, es un tremendo avance. Costó pasarlo por el gobierno, por el Parlamento, costó que lo aprobaran los parlamentarios, pero al final salió. Bueno, y ¿para qué voy a...? La lista al final de elementos que hay que modernizar el Estado son largos y son probablemente, la mayoría son acordados y los vamos a compartir todos. Pero yo creo que al final del día falta compromiso transversal, probablemente falta aterrizarlo de cuál es el final impacto que esto tiene en la ciudadanía. No es una cosa etérea, vaga, de un libro, tiene impacto directo. ¿Cuánto esta pandemia podría, probablemente la pandemia iba a ser igual y el impacto iba a ser enorme igual, pero cuánto hubiéramos podido avanzar más en la resolución de problemas si hubiera habido más modernización? Y aquí llego. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Macarena. A continuación le corresponde a Pablo Paniagua, que entiendo que va a compartir una presentación. Así que adelante, tocayo. Dale, gracias. Gracias por invitarme, gracias a todos por estar acá. Voy a compartir una presentación pequeña, ojalá logre hacer todo lo posible de estar dentro de 7 minutos, algo así. Voy a compartir la presentación, ojalá se pueda ver porque mi internet no está en el mejor estado. Bueno, voy a apagar mi cámara, a ver si puedo apagar mi cámara. A ver, un segundo. Para que podamos... Se te está escuchando bien, Pablo, de todas maneras. ¿Sí? Igual quiero parar el video por si acaso. Ya. Ya. Bueno, yo voy a
hablar, ahí está mi correo, de hecho, si alguien quiere contactarme, alguien quiere la presentación o hacer más preguntas en privado, por favor, siéntanse libres de contactarme. Yo voy a hablar un tema muy parecido a lo que decía Macarena, en el fondo, que yo creo que la modernización del Estado, a pesar de que ya han habido estudios, como dijo Macarena, hay 1000 papers, llevamos una década, hay una década de datos y de estudios que muestran que la modernización del Estado tiene que hacerse. Yo encuentro que hoy es más relevante que nunca, porque creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es el desafío de la dignidad que va de la mano de la reforma del Estado. Yo soy un convencido de que gran parte del malestar social que tiene Chile, que se tradujo en este reclamo de dignidad, está de la mano de que tengamos que resolverlo de forma pacífica y forma coherente a través de una reforma del Estado. Sin una reforma del Estado no vamos a ser capaces de solucionar los problemas del malestar que tenemos y sobre todo no vamos a ser capaces de proveer esta dignidad. Yo creo que en el fondo los reclamos de dignidad se pueden dividir en 3 grandes grupos. Una dignidad de trato, una dignidad por igualdad y calidad de ciertos bienes públicos, y una dignidad relacionada con la meritocracia o con la movilidad social. Esas 3 fuentes de dignidad yo creo que son las fuentes más importantes de dignidad del país, y el Estado cumple una función vital en eso. Entonces yo quiero simplemente llevar esta idea de que sin una radical modernización y una reforma del Estado, la anhelada dignidad jamás llegará. Es incompatible. No podemos tener un Estado como el que tenemos hoy y alcanzar la anhelada dignidad que la gente está reclamando en las calles. Y esto es un problema que nos puede reventar de nuevo en la cara en el futuro. Entonces, en el fondo, ¿quién es el proveedor de dignidad? El proveedor de dignidad debería ser principalmente el Estado. Si bien los privados deben jugar un rol fundamental, al fin de cuentas, sobre todo en un país como Chile, el Estado es el que principalmente debe proveer dignidad en estas 3 fuentes, a través de la dignidad de trato, a través de la demanda de ciertos bienes públicos y a través de las demandas de meritocracia. Ahora la pregunta que hay que hacerse es, ¿quién es el...? Bueno, de hecho esto está reconocido por el gobierno de Chile. El Estado está llamado a ser el servidor público número 1 y a la hora de ofrecer a los ciudadanos la dignidad, y tiene que estar renovándose. Lo dijo el propio gobierno de Chile el año pasado en un artículo. Pero bueno, la pregunta fundamental que hay que hacerse: ¿está el Estado chileno a la altura de los reclamos de la dignidad de la ciudadanía? Y bueno, ahí solamente por dar 2 ejemplos notorios, el caso de los registros civiles, que todos bien sabemos, y bueno, ¿para qué decir el caso del Transantiago? Distintos analistas de otros centros de estudio han establecido que los servicios del Estado son los peores evaluados, y si vamos a la evidencia, como bien dijo Macarena, existe evidencia en diferentes estudios, diferentes encuestas, que muestran, por ejemplo, que la mayoría de los empleados públicos piensan que hay que conseguir un empleado público a través de pitutos, que solo 2 de cada 10 ciudadanos confían en el Estado, el 70% de los ciudadanos piensa que el Estado discrimina. Otro estudio, por ejemplo, reciente del economista Clapes, dice que al menos un 10% de los empleados públicos no tiene la educación que deberían tener para cumplir su función. Y hay tenemos una cantidad de evidencia anecdótica, que aquí se la estoy mencionando así rápidamente, de que muestra que hay una falta de modernización, una falta de profesionalización grande del Estado. Pero quizá yo creo que más problemático aún es cómo la gente percibe el maltrato del Estado. De hecho, si ven en el informe de PNUD del Desiguales, una de las mayores fuentes de maltrato y de discriminación, la ciudadanía piensa que el Estado es el principal maltratador. Y yo creo que ahí hay una fuente problemática de malestar. Yo creo que si no somos capaces de solucionar esa forma en la cual el Estado trata a los ciudadanos, es muy probable que no podamos solucionar bien el problema del malestar social en Chile. Y bueno, finalmente el estudio del CEP también establece que probablemente dentro de la OECD, Chile es el país que está más atrasado en materias de modernización. Y como bien dijo Macarena, este problema no es solo un problema de recursos, un problema de recursos públicos, un problema de eficiencia, que a los economistas tanto nos gusta hablar de eficiencia. Esto es un problema de que no vamos a ser capaces de proveer la dignidad y no vamos a ser capaces de solucionar el malestar de los ciudadanos. Entonces, esto es un problema que tenemos que atender gravemente y tenemos que atenderlo ahora. Y bueno, finalmente, quizás como una idea como para incorporar en el debate,
ya que se habla tanto de los derechos, ¿no? De los derechos a la casa, derecho a la salud, yo propongo que en el debate constitucional incluyamos el derecho a un Estado digno. Yo creo que el tener un Estado eficiente y un Estado que sirva a la ciudadanía, como dijo Gonzalo, tiene que estar dentro de la Carta Fundamental, o al menos tratar de discutirlo a ese nivel. Porque de lo contrario no vamos a ser capaces de proveer esa dignidad y el malestar va a seguir ahí latente. Y bueno, ahí les dejo la referencia, y si alguien tiene ganas de contactarme por la presentación, les puedo mandar el mail, así que para no abusar del tiempo de los demás, concluyo ahí. Muy Mateo, Pablo, así que gracias por cumplimiento del tiempo, justo 6 minutos. Bueno, y por último, los 6 minutos de Alfonso España, investigador de Horizontal. Adelante, Alfonso. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Gracias también a los invitados. Bueno, como el título de esta charla señala, hablaré sobre rol y modernización del Estado. En esta instancia voy a dividir una presentación brevemente, que va a ser una presentación verbal, en dos partes. En la primera me referiré a qué justifica modernizar al Estado y su importancia, y en la segunda señalaré la relación entre modernización del Estado y la nueva Constitución. En la medida en que las sociedades se desarrollan, estas exigen de sus estados mejorar la calidad y oportunidad de la provisión de bienes y servicios públicos, y ello exige a su vez que los estados evolucionen a la misma velocidad que la sociedad, adaptándose a los requerimientos que se presentan a través del tiempo. Al respecto, es un hecho que la sociedad chilena no es la misma que hace 30 años, ni tampoco su estado. La primera se ha incorporado en gran medida a la modernidad, a mejores salarios, a una mayor educación y calidad de vida, razón por la cual sus demandas tampoco son las mismas que antes. El Estado, por otra parte, ha crecido y ha aumentado su eficiencia en ciertos ámbitos, pero también ha sido objeto de una profunda crítica que no puede ser soslayada bajo la pena de profundizar la desconfianza hacia las instituciones públicas y la democracia. Esta crítica de la ciudadanía, en resumidas cuentas, consiste en la percepción de que el Estado no sirve a ella, sino a los partidos políticos o a grupos de interés, según el punto de vista desde el que se mire. Enfrentar esta percepción no es fácil, y de hecho, sin ser del todo cierta, tiene algo asidero en la realidad. Según el Banco Interamericano del Desarrollo, como muchos de acá sabrán, se pierden aproximadamente 1,8 puntos del PIB en eficiencia del gasto público, donde la mayor parte de esta pérdida se explica por filtraciones en transferencia y mal gasto en compras públicas. A su vez, la no exigencia obligatoria de un filtro meritocrático para aquellos trabajadores que se desempeñan a contrato o mediante honorarios ha tenido como correlato que el 70% del total de funcionarios no necesariamente pasó por un concurso abierto, lo que aumenta el margen de contratación a discreción. Desde una mirada liberal, modernizar el Estado consiste no solo en hacerlo más eficiente y meritocrático, cuestiones que hemos esgrimido constantemente, sino, y sobre todo, en el esfuerzo por hacer que éste se encuentre al servicio de la ciudadanía, como han señalado anteriores presentadores. En otras palabras, modernizar el Estado constituye el afán por perfeccionar esa tecnología por medio de la cual la sociedad resguarda su libertad y propende hacia el desarrollo humano, lo que exige mejorar sus competencias, tanto para responder adecuadamente a las expectativas ciudadanas, como también para mejorar las capacidades de la población, reduciendo la desigualdad territorial que hay entre comunas, acabando con aquellos programas de bajo impacto social y recordando la meritocracia en el sector público y la probidad en un sentido amplio. En un proceso constituyente como el que nos encontramos, la discusión sobre la modernización del Estado no es menor, y claramente por eso estamos hablando de esto. La discusión constitucional, como muchos sospecharán, probablemente nos lleva a constituir un Estado mucho más grande. Para financiar estas obligaciones que el Estado contraerá con la ciudadanía, es probable que éste deba aumentar su gasto y recaudación. ¿Hasta dónde? Eso lo definirá la discusión política, pero lo importante es que esta no sea tal que asfixie a la sociedad civil, ya que esta, al igual que el fisco, también cumple un rol importante en proveer bienes públicos esenciales para las personas. Pero si las personas perciben que a pesar de entregar más recursos, reciben igual o reciben servicios iguales o peor a los que tenían, o las promesas no quedan satisfechas, el descontento ciudadano podría no apaciguarse con la nueva constitución como se espera. De ahí que, como muchos sabrán, de nada sirven las buenas intenciones si no se tiene la habilidad de entregar resultados acordes a las expectativas que se generan. De hecho, señala la literatura, asignar más tareas a un Estado fatigado puede contribuir incluso a generar más frustración social y un peor uso de los recursos públicos. De ahí que la modernización del Estado representa una oportunidad para que éste pueda recuperar su confianza, pero también un desafío. Es por esto que hemos dicho
que la modernización del Estado constituye la otra cara de la moneda de la nueva Constitución, o mejor dicho, la forma a través de la cual lo escrito se podrá traducir en la realidad. La importancia de tener un Estado moderno al servicio de la ciudadanía, como hemos señalado en horizontal en el documento de evolución constitucional que pueden revisar en nuestro sitio web, debe quedar plasmado en la nueva Constitución, haciendo que ésta sea más exigente que la actual en materia de gobierno y administración del Estado. Esto quiere decir que la nueva Constitución deberá incluir lo que en el derecho comparado se ha denominado el derecho a una buena administración pública, regla que en la forma del derecho de principio busca articularse como una garantía ante la necesidad de exigir decisiones discrecionales de calidad y respetuosas del procedimiento administrativo, pero que también sean eficientes, eficaces y consideren las observaciones de todos los interesados. En la práctica, esto significa que en la nueva Constitución se han de incorporar reglas y estándares exigentes para la administración pública, los que deben ser desarrollados en la ley respectiva en las materias que he señalado. Lograr que los recursos del Estado que el Estado adquiera se traduzcan en una mayor libertad para las personas es fundamental de cara a su potencial crecimiento y expectativas que en él se depositan. Esta modernización, al mismo tiempo, representa una oportunidad y desafío para que la ciudadanía recupere la confianza en el Estado y también, lo cual es muy importante en el contexto actual, para el crecimiento económico y probablemente para la estabilidad del país. Muchas gracias, Alfonso. Otro Mateo con el tiempo, así que muchas gracias. Como les dije al principio, la intención ahora es abrir una conversación más libre. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas, pero, en fin, si ustedes quieren ir complementando, me pueden decir por interno, me pueden incluso interrumpir si que consideran que no genera mayores problemas. Yo les quería preguntar, y quería partir contigo, Macarena, respecto a la dimensión más constitucional, sobre todo que estamos a puertas del proceso constituyente que todos ya conocemos. ¿Te parece a ti, me tomo con lo que dijo Pablo, ¿te parece a ti correcto encapsular o entender, abordar la discusión sobre la modernización del Estado desde la óptica no solamente del malestar, sino de la óptica del concepto de dignidad, que fue un concepto que tomó mucho vuelo, sobre todo 18 de octubre en adelante? ¿Te parece que la modernización del Estado es una respuesta a esa demanda de dignidad que estuvo dando vuelta, todavía sigue dando vuelta en las calles? A ver, claramente están relacionados, porque si uno ve hoy día los indicadores económicos de Chile, indiscutiblemente Chile ha avanzado enormemente en los últimos años, en los últimos 30 años. Si uno se acuerda o le cuentan cómo fue Chile hace 30 años atrás, estamos años luz de lo que fuimos. Entonces la pregunta es ¿por qué la gente no es capaz de reconocer eso? Claro, porque toda la razón que aparece en otros problemas asociados ya más al trato, ya no tiene que ver tanto con los temas económicos y de acceso, sino que tiene que ver obviamente con trato y otros tipos de dignidad. Ahora, eso para mi gusto, o sea, cuando uno, por ejemplo, hoy día ve que resulta que hoy día el costo por persona del sector público es más o menos similar al costo por persona del sector privado, pero resulta que el sector privado tiene un nivel de eficiencia brutal y de calidad brutalmente distinto al sector público, obviamente queda rabia. Lo mismo pasa en educación. Hoy día un niño municipal, la educación de un niño municipal es más alta el costo que un niño en el colegio privado. Entonces, ¿cómo? Pero resulta que la calidad es brutalmente distinta. Entonces yo entiendo que hay que avanzar en ese contexto, y eso no se va a hacer si el Estado no se moderniza. Y no se va a hacer también si el Estado no contiene recursos. Pero esos recursos, yo ahí probablemente tengo un matiz, yo creo que uno puede empezar a hablar de aumentos de impuestos o de sacar recursos de otros lados, pero una vez que uno ha visto que el gobierno y el Estado se ha modernizado y ha reducido los bolsones de gasto que claramente tiene, ahí obviamente uno dice, bueno, obviamente empezamos a hablar de aumento de impuestos, pero cuando uno ve que todavía hay un tremendo nivel de gasto ineficiente, que se pierde año a año, yo creo que ahí hay una evasión brutal en los términos de los impuestos. El impuesto a la renta se va del 40%, para que decir cómo se va a ir ahora el IVA. Entonces, obviamente que también habría que ver, o sea, este trato, esta modernización del Estado, que no me cae ninguna duda que mejoraría el tema del trato y de las diferencias de dignidad y todos estos problemas, también tiene que ir aparejada de un buen trato de las finanzas públicas. Si no, las dos cosas juntas, si no están juntas, no van a poder ir.
Buenísimo. Bueno, ustedes, si alguien quiere intervenir, Félix, yo quiero seguir la discusión sobre este punto. Le quería preguntar a Gonzalo si te parece, y esto que me parece que es bien provocador lo que decía Pablo, de entender al Estado como el principal, uso comillas acá, proveedor de dignidad, digamos. ¿Te parece que es correcto plantearlo en esa verticalidad, si se quiere? Por supuesto que si entendemos como el Estado central, yo por supuesto que estaría en desacuerdo con Pablo, con varios matices, digamos. Entendiendo que estamos hablando de demonización del Estado, digamos, el Estado por su naturaleza no entrega dignidad, digamos. De hecho, cuando se pide dignidad por otro tipo de cosas. El Estado provee servicios, ¿ya? Ahora, ¿por qué el Estado llega tarde? Yo estoy de acuerdo con todos los panelistas, llega tarde porque es un Estado que está, leí un paper una vez que está entre un 20 años más o menos en comparación con las entidades privadas, pero moderniza también por otra cosa, ¿ah? Es porque cuando el Estado tiene mayor presión fiscal y no puede subir tanto impuesto, no puede bajar impuestos, no puede hacer bien la torta, lo que le toca es modernizar. Pero ojo, que nosotros estamos modernizando procesos, ¿ya? Para hacer al Estado más eficiente y poder contener esta presión fiscal. Entonces, ahí hay un elemento relevante de que si nosotros mezclamos modernización como lo sostenía Pablo, con dignidad, es difícil que cuaje, porque la modernización del Estado va en un frente. ¿Cuál es el frente? Ahorrarle costos al Estado y con eso hacer el Estado más eficiente, ¿ya? Entonces, yo creo que nosotros no podemos perder de vista ese punto. Ahora, un Estado moderno, hoy día, no es un Estado centralizado, ojo con eso. Si tú fijas la mirada en los estados que han tenido estos procesos modernizados más adelantados, si uno mira los otros países, lo que han hecho en la modernización del Estado es desconcentrar al Estado. Y nosotros tenemos un Estado sumamente concentrado, y eso es un gran desafío de modernización. Por eso yo sostengo que los territorios, que los gobiernos locales, pueden hacer un buen frente en el proceso modernizador. Y si tú revisas la agenda de modernización del Estado en nuestro país, tiene muy poco de eso. De hecho, yo te diría que tiene, como dijo alguien por ahí, el raspado de la olla solamente. Y eso es complicado con los objetivos que tiene planteado esta modernización del Estado. Ahora, en materia constitucional, no me cabe ninguna duda que uno de los ítems debe ser, así como en el primero es el Estado está al servicio de la persona humana, acto seguido yo pondría el Estado debe estar en constante modernización, ¿ya? Y en ese sentido, cuando uno genera una modernización eficiente, por supuesto que tiene resultados hacia las personas, por supuesto que sí. Y eso está contraprobado, digamos. Claro. Pablo, ¿te gustaría agregar algo de lo que se ha dicho? No, más que nada, yo lo pongo en el sentido de proveedor de dignidad como una forma de contar un relato, que en el fondo dentro de ese relato está toda esa idea de la descentralización, la eficiencia económica, etc. Pero creo que al final del día el mensaje es que el Estado, a través de la provisión de ciertos bienes públicos, como por ejemplo la educación, la salud, las pensiones, de cierta manera, a través con colaboración del privado, o a través de forma solidaria complementar la provisión de estos bienes de parte del privado, genera estas capacidades básicas con las cuales los individuos se desarrollan. En ese sentido, tomé como un poco esa fuente de inspiración la idea de Amartya Sen, de que el desarrollo en el fondo te da estas capacidades para expresar tus libertades. Y yo encuentro lo que está ocurriendo en Chile, y parte de la frustración es que generamos un proceso modernizador que empujó a la gente a editarse a sí misma y a ser como artífices de su propio mundo, pero al medio camino le quitamos el piso de este sustrato de capacidades mínimas con las cuales poder seguir ese relato. Y creo que la eficiencia del Estado es una de las variables clave para que ese relato tenga una segunda pata en el futuro. Sin esa modernización
no va a haber esas capacidades para que los individuos se puedan desarrollar y por ende vamos a, en cierta manera, como a quedarnos a medio camino en nuestro proceso modernizador. Y yo creo que ahí está una de las fuentes de frustración de la sociedad. Oh, muy interesante. Alfonso, yo te quería preguntar a ti, que tiene que ver con... Perdón, Pablo, perdón que interrumpa, pero es que la idea es que me interrumpan, así que... es que me gustaría hacer un alcance respecto a lo que dijo Gonzalo, y es que yo creo que, a ver, uno modernizar el Estado lo puede entender de dos formas. O sea, en el fondo hacerlo más eficiente, especialmente en nuestros recursos. Uno puede decir, es hacer lo mismo que hace hoy día, pero con menos recursos, y ahí yo entiendo que estamos pensando en reducir el tamaño del Estado, en gastar menos, en ahorrarnos la plata, pero que siga produciendo lo mismo. En algunas cosas lo hace increíble, pero en otras lo hace mediocre. Pero también yo veo la modernización del Estado como una instancia donde se hace con los mismos recursos que tenemos, que son hartos, como yo les decía, el Estado, entre pito y flauta, mueve un tercio del producto, o un tercio del producto pasa por sus manos, con los mismos recursos que tiene, hacer más. Ahí yo creo que cuando uno moderniza el Estado, no necesariamente tiene que pensar en un tamaño, en mover el tamaño. Yo creo que si el Estado se compromete a hacer algo, lo tiene que hacer bien. Y en ese sentido yo veo la modernización como algo más para mejorar la calidad de los servicios. Eso, por lo menos así lo veo yo, y por eso que me comentaba lo de la educación y la salud. Yo espero más del Estado eso. Claro. Gonzalo, te quiero la palabra a ti, me imagino que algo ahí se te ocurre para decir, pero Alfonso, si quiere intervenir en esta parte, adelante. Sí, un punto sobre la modernización del Estado y la dignidad, que a mí me hace sentido lo que dice Pablo, pero desde este punto de vista, bueno, Fukuyama trata muy bien el concepto de dignidad en su libro Identidad, en donde él demuestra, o sea, donde él señala que la primavera árabe, por ejemplo, fueron una serie de eventos en los cuales lo que demandaba la ciudadanía, donde el principal reclamo era la dignidad. Ahora, ¿qué es esto de la dignidad? ¿Cómo se materializa esta dignidad? Y él señala que la dignidad en los tiempos actuales tiene mucho que ver con el reconocimiento que la autoridad o que el Estado, las instituciones, tienen con las personas. ¿Cómo se asimila o cómo se puede unir esta idea del reconocimiento con la idea de modernización del Estado? A mi parecer, se encuentra en que la calidad de los servicios públicos, el cómo se entregan los servicios públicos, o la desigualdad que hay en la calidad de la provisión de estos servicios, para las personas sí representa una forma de reconocimiento o desconocimiento de su dignidad, de lo que éstas perciben como su dignidad. Entonces, si bien la modernización del Estado constituye una agenda, digamos, entre comillas, técnica, que busca aumentar la eficiencia de los procesos y una mejor utilización de los recursos públicos, en tanto esta modernización tiene un impacto sobre la calidad de los servicios, esto a su vez se relaciona de alguna forma con esta idea de dignidad en términos de reconocimiento, desde mi punto de vista al menos. Gonzalo, tú ibas a decir algo, ¿no? O sea, yo creo que con los matices que puede haber, en general estoy de acuerdo, sobre todo lo que sostiene Macarena y lo último que dijo que España, ¿cierto? Hay un tema con los servicios, y eso es muy cierto. No sé, la mayoría de paneles no sabe, pero tú, Pablo, lo sabes. Yo utilizo los elementos, los servicios del Estado, bueno, muy perfectamente. Mi hijo se atiende en el CEFAM, yo utilizo transporte público, mis hijos todos han nacido en el hospital público, y todo eso por decisión propia de la familia, ¿ya? Ahora, el problema en que radica ahí, y que yo creo que, y a eso apuntaba yo con el tema de la modernización, ¿ya? Es que hay ciertos elementos que parecen que no son constituyentes de justicia, más que dignidad. Aunque yo estoy de acuerdo que la dignidad es un elemento que hay que proteger de todas formas, ¿ya? Ahí, por cierto, yo puedo estar de acuerdo con Pablo en ese sentido. Sin embargo, ¿a qué voy yo? Fíjate tú que el otro día y perdón la confidencia, la infidencia familiar, fue a inscribir a mis hijos a un CEFAM acá en Valparaíso, y nosotros tenemos 5 hijos, ¿ya? Somos 7 en total en la familia. Pero puedo inscribir solo a 3. Y fíjense por qué no puedo inscribir solo a 3. Solo porque el sistema digital no aguantaba más huellas con la misma persona. O sea,
mi señora, mi esposa, tuvo que dejar a hijos afuera. O sea, ese es el nivel, ¿ya? Y por cierto, que si nosotros logramos un Estado moderno, que te aseguro que eso no pasa en muchos lados del Estado moderno, por supuesto que acercamos el Estado a las personas, por supuesto que solucionamos los problemas, ¿ya? Pero tenemos elementos demasiado básicos todavía que no se modernizan, o que se entrampan, ¿ya? Pablo, no sé si quería intervenir. Sí, no, solo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Alfonso, y en el fondo uno de los problemas que se genera es cuando está esta gran diferencia en la provisión de los bienes o servicios sociales o bienes públicos, como uno quiere llamarlo, porque tenemos entidades privadas que son muy buenas a ofrecer ciertos servicios, y después tenemos entidades estatales que son muy deficientes en tratar de ofrecer servicios homólogos. Entonces genera una desigualdad de provisión de estos bienes públicos que genera obviamente un malestar enorme en la población. O sea, imagínate, una persona se puede tratar muy bien a través de los recursos privados, pero cuando trata de hacerlo de forma a través de los recursos públicos, el Estado a veces no es el mejor proveedor de estos servicios. Entonces ahí cuando se genera esta grave desigualdades de capacidad de proveer este servicio, se genera también esta sensación de que te están tratando indignamente, de que hay una desigualdad, y de hecho, muchas veces si uno ve los relatos de desigualdad económica, toda la evidencia implica que la desigualdad económica ha bajado, pero la gente percibe la desigualdad como más alta que nunca. Y yo creo que en parte se debe también en ese diferencial relacionado a los bienes públicos más que a los ingresos o al capital económico. Gracias, Pablo. Les quiero plantear una pregunta, pero más política, digamos, que tiene que ver, algo han señalado algunos de ustedes en sus intervenciones, pero tiene que ver con no el para qué, que es lo que principalmente se ha señalado, tampoco tiene que ver con el cómo, sino con la pregunta de por qué no. Y en específico la pregunta de por qué creen ustedes que políticamente un proceso, digamos, la poner en términos caricaturescos, radical de modernización del Estado, no ha prosperado o no tiene tanta voluntad política. ¿Por qué creen ustedes? ¿A qué le atribuyen más allá de causas, digamos, individuales de ciertos sujetos, sino causas más estructurales, digamos, que explicarían esta, a mi juicio, falta de voluntad política para llevar adelante un proceso de modernización profundo? Dejo el micrófono ahí, el que lo quiera agarrar, esto ya es un formato libre, así que... Yo comento un poco. O sea, a mí se me ocurre, perdón, Magdalena, Estamos con leve fase, pero... Está bien. Dale, Macarena. Yo creo que yo creo que pasan dos cosas. Yo creo que hay algunos que no le toman el peso y no entienden en serio las consecuencias de esto. Por lo mismo, como dice Gonzalo, porque probablemente no están dentro del circuito de los bienes públicos que provee el Estado. Entonces lo ven como algo lejano. Estoy pensando en la clase política. Puede ser eso, y por eso que yo trataba de hacer el paralelo, veamos lo que pasó ahora. ¿Cuánto hubiera sido distinto de haber tenido un Estado más moderno? Probablemente algo distinto, no sé si mucho, pero algo. Pero también por otro lado, porque yo tengo claro que hay grupos de presión brutales, y yo creo que nadie quiere al final del día, por ejemplo, este proceso que hubo ahora del presupuesto base cero, que en el fondo es eficientar, insisto, no es reducir el tamaño del Estado. Una de las condiciones del presupuesto base cero era no echar a nadie, no se tocaba ningún puesto del trabajo, ningún puesto en el sector público. O sea, al final del día solamente se pudo mirar y analizar el 20% de todo el presupuesto de la nación. Pero la resistencia que generó tanto al interior del Estado como en el Parlamento, que al final fue un tira y afloja. Yo creo que ese costo no lo quiere asumir nadie. Le quiere dejar la pelota al otro, que el otro se lleve el costo, porque los beneficios se van a ver a largo plazo. Gonzalo ahora sí que había disparado, y después Alfonso y Pablo. Sí. Mira, yo estoy muy de acuerdo con Macarena. Mira, el tema de los funcionarios públicos es sin lugar a duda un talón de Aquiles de la modernización. ¿Por qué? Porque tú hace 30 años atrás tenías más funcionarios de planta, ¿ya? Y hoy día tienes funcionarios de contrata y honorarios. Y por supuesto, cuando se invierte en estos papeles, tú tienes una presión en mantener los puestos,
¿ya? Que antes se daba por contrato, pero hoy día se da por otras materias. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que hace un rato ya, a nivel político, la política ha girado en torno a 4 años, ¿ya? 4 años de gobierno, 4 años de gobierno, 4 años de gobierno. Y creo que una crítica que puede ir en esa línea es que, bueno, el Estado de Chile no tiene 4 años de gobierno. Entonces, falta visión política, creo yo, de todos los conglomerados políticos, ¿ya? Y yo creo que por eso esto de la nueva Constitución podría representar una esperanza en ese sentido, porque por supuesto que estos temas se podrían tocar de mejor manera. Y vaya a saber qué va a pasar con eso, pero eventualmente puede ser una buena esperanza. Alfonso. Bueno, lo que yo quería decir ya lo han tocado Macarena y Gonzalo, así que se trata de, la pregunta lleva una respuesta que en verdad yo creo que es la que todos concuerdan, dado que la evidencia está ahí, o sea, los hechos son los mismos. Hay grupos de interés efectivamente que se oponen a la modernización del Estado porque ven que pueden perder los beneficios que reciben con el diseño actual que tienen. Dentro de esto se encuentran, por ejemplo, organizaciones de funcionarios públicos, como también personas que reciben algún tipo de beneficio de programas sociales que están mal diseñados. Además de estos grupos de interés, se encuentran los grupos políticos que representan a estos grupos de interés y que se dan el tiempo de generar campañas del terror respecto a la modernización del Estado, como ha ocurrido generalmente con la izquierda, o con la izquierda más dura. Además, sucede también el problema que, como señalaba Gonzalo, que los gobiernos son demasiado cortos. O sea, los gobiernos en tanto duran 4 años, buscan generar resultados en un corto plazo que les genere réditos también en el corto plazo, que pueda subir la aprobación, que le permita tener mayor aceptación ciudadana, y eso por tanto hace que los gobiernos dejen la modernización del Estado en un segundo plano. Por otra parte se encuentra el hecho de que la modernización del Estado como agenda, como concepto, como término, como propuesta, parece ser demasiado técnica y lejana para aquellos intereses ciudadanos. Por más que la modernización del Estado sí incida sobre la realidad de los ciudadanos, estos lo ven, a mi parecer, dado que nunca he visto en una encuesta de opinión que aparezca modernización del Estado de los primeros, a pesar de que sí en el trasfondo se encuentra, como es demasiado técnico, la ciudadanía no demanda la modernización del Estado, no se encuentra dentro de las pretensiones que tiene. Y por otra parte, también se encuentra obviamente una falta de liderazgo político que lleve la modernización del Estado como un elemento central de las necesidades que tiene el país y que me imagino es parte del esfuerzo que aquí estamos haciendo, o sea, que eventualmente llegue un grupo político o sea, la derecha por lo general siempre ha levantado la idea de modernización del Estado, pero ahora esto parece tener mayor respaldo a raíz del COVID, el déficit económico y la nueva Constitución. Por último, quisiera señalar que también se encuentran los altos costos que tiene la modernización del Estado. O sea, si bien la modernización del Estado tiene como fin dar una mayor eficiencia a los recursos públicos, el proceso de modernización del Estado tiene un costo no solo económico, sino que también tiene un costo político, en tanto estos grupos de presión que se oponen a la modernización del Estado pueden hacer que los servicios se entreguen de mala manera o que el Ejecutivo, quien esté gobernando en ese momento, tenga una muy baja aprobación, que es algo similar a lo que le sucedió a Macri en su momento. Así que a mi parecer esos serían los elementos centrales del por qué no agarra vuelo esta idea de modernización del Estado. Pablo, finalmente. Sí, solo recoger brevemente cosas que parecía lo que decía Alfonso. En el fondo, claro, están los grupos de presión, que son los grandes grupos de interés dentro de los funcionarios públicos y toda la estructura estatal. También hay ciertos mecanismos políticos a través de los cuales, porque por ejemplo, a diferencia del Banco Central, muchas otras instituciones del Estado permiten como el cuoteo político, y eso le permite a los políticos en ejercicio tratar de resolver sus conflictos a través de los cuoteos políticos del Estado. Entonces es un mecanismo para catalizar y permitir hacer negociaciones entre partidos políticos. Entonces es difícil romper esa lógica cuando tenés a la política que se alimenta de esa forma para resolver sus conflictos o sus problemas internos. Y yo creo que el otro problema, como decía Alfonso, este es como el típico problema de Mancur Olson,
de beneficios concentrados, costos dispersos. Entonces, tener un Estado ineficiente es un costo disperso en la sociedad, pero los beneficios son concentrados en algunos pocos, mientras que el costo realmente político de solucionar este problema, el beneficio de solucionarlo se dispersa entre muchas entidades, mientras que el costo político o el riesgo es muy concentrado. Entonces, solucionarlo no es atractivo políticamente porque el beneficio se dispersa en toda la sociedad, mientras que el costo lo asumiría el político que realmente tuviera las agallas de hacerlo. Entonces, y eso se exacerba por como bien dijeron, el tema del ciclo político que es tan corto. Entonces uno dice, bueno, es un suicidio político solucionar este problema. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del Transantiago. El caso del Transantiago es una papa caliente que se ha pasado entre políticos, porque solucionarlo implica mucha pérdida política. Y el beneficio está muy disperso en la sociedad. Entonces se sigue pasando al siguiente ciclo y así se pasan esas papas calientes. Macarena, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo último que estaba diciendo Pablo sobre las papas calientes, digamos. Nos plantea Pablo, acá voy a poner palabras en tu boca, así que a propósito y también justamente, pero eso supone entonces que estamos en un escenario en este tema bastante pesimista, digamos, porque más allá de cambios cosméticos, si se quiere, o en los márgenes, algo profundo llevar a cabo en esta materia, producto del problema de las papas calientes, digamos, y que como los beneficios se observan en el largo plazo, y yo no lo observo, si es que soy el político que lo impulsa, pareciera ser que estamos como una especie de círculo en el cual es muy difícil salir. ¿Te parece cierto eso? Lamentablemente yo también soy muy pesimista, porque yo creo que, como bien dijo, no me acuerdo si Pablo, Alfonso, no sé, pero yo tengo claro que parte de el problema que pasamos hoy día desde la violencia en adelante, del descrédito de las instituciones, tiene que ver justamente con el desencanto de la gente de los dos lados, de cómo en algunas cosas lo ha hecho el sector privado y cómo en otras cosas lo ha hecho el sector público. Yo creo que lamentablemente el sector privado se modernizó muchísimo más rápido que el sector público, muchísimo más rápido, y ahí es donde la diferencia se hace mucho más notoria. Pero en vez de asignar, y por lo tanto, parte de esta responsabilidad de todo lo que está pasando la tiene justamente la falta de modernización del sector público. Pero el problema que veo yo es que ahora viene todo el proceso constituyente, en que las expectativas son de que la constitución nueva va a solucionar todo esto, mágicamente, y no lo va a hacer. Y por lo tanto va a haber nuevamente más conflictos frente a la ansiedad de la gente cuando vea que no se satisfacen sus más elevadas expectativas ahora. Yo nuevamente, por eso es que a mí me preocupa, porque lo que yo les decía un poco, antes de hablar de aumento de impuestos, primero hablemos de cómo hacemos más eficiente el gasto público, porque claramente de ahí se van a liberar recursos para gastar en otra cosa. Pero eso al final del día yo creo que vamos a avanzar muy poco, vamos a terminar con aumento de impuestos, la gente va a pensar que con eso se recauda muchísimo y se van a solucionar un montón de problemas, vamos a ver que la recaudación no va a aumentar mucho y vamos a ver que los problemas tampoco se van a solucionar. Entonces, parece que ya estoy muy pesimista, pero veo más bien un círculo vicioso más que un círculo virtuoso hacia adelante, lamentablemente. No sé cómo romper el círculo hacia adelante. Vamos a hacer esto parece ya una pregunta de set de televisión, pero le quiero preguntar a los tres restantes y me respondan ojalá brevemente, ¿tienen algún grado de optimismo respecto a esto o nos quedamos con una nota más pesimista? Vamos, Alfonso. Bueno, yo la verdad tiendo a ser pesimista como Macarena, pero sí pienso que, como ha ocurrido en otros países donde el Estado creció, por ejemplo, en países que optaron por el estado de bienestar, donde el Estado creció mucho, la deuda fiscal, el déficit fue tal que tuvieron que hacerse cargo de la modernización del Estado. O sea, esto es casi como una tragedia, digamos, como sabemos qué va a pasar y nos aproximamos a ella, no sabemos cuándo. Pero a mi parecer eventualmente va a pasar, los datos están, se sabe qué es lo que hay que hacer, solo falta que aparezca la urgencia, la cual eventualmente va a aparecer, y eso es lo malo de esto, que va a aparecer en ese momento en el que nos veamos con la obligación de tener que modernizar el Estado. Así que
entre pesimista y optimista, yo diría. Pablo. Sí, en el fondo yo creo si estamos destinados a una tragedia, como decía el premio Nobel de Economía Douglas North, las instituciones importan. En el fondo, si logramos cambiar de cierta manera las reglas del juego, uno puede salir de esta tragedia. Se puede solucionar, el problema es solucionable en medida en que uno trate de modificar el marco en el cual se mueve esta cosa. Entonces, si uno de cierta manera arregla eso, se puede solucionar el problema. No es una tragedia. Yo creo que, como bien dijo Alfonso, quizá en la medida en que el país empieza a tener una presión fiscal mayor, cosa que va a pasar de aquí a 5 años, y en la medida en que el malestar y el problema de la dignidad, como estábamos conversando, no se resuelva, yo creo que van a existir ciertas como bases culturales para que efectivamente se genere un poco de fuerza para cambiar las reglas del juego. Yo creo que una modernización seria del Estado puede ser factible en la medida en que nos acerquemos a ese como estrés fiscal. Y por último, Gonzalo, el último que tiene la posibilidad de ser optimista, así que tarea Sí, número no, uno. yo voy a, para no irnos con una sensación de derrota, yo voy a dar dos luces, dos luces. Había una buena modernización del Servicio de Impuesto Interno, ¿no? Es innegable. De hecho, un dato curioso es que el Servicio de Impuesto Interno entregó la información de a quién le correspondía o no el bono, siendo, acuérdense de esos de 500.000 pesos, digamos, siendo que eso es de suceso, digamos, o sea, del Ministerio de Desarrollo Social, eso quise decir, perdón. Y por el otro lado, los avances que ha tenido el registro civil también han sido interesantes. O sea, antes tú para pedir un certificado de nacimiento de tu hijo para ir a matricular al colegio demorabas lo que se demora la fila, que hoy día son eternas, y hoy día está un par de clics. De eso se trata la modernización del Estado. Pero hay muchos dolores que están entre medio y que ya hemos conversado en esto, que están sin resolver y un Estado moderno sí lo resolvería de forma más rápida. En el fondo eso es lo que estamos diciendo. Pero sí, hay luces entre las sombras. Sí. Gracias, Gonzalo, por la nota de optimismo. Ahora la idea es alcanzamos a hacer algunas preguntas del público que nos han llegado, a los que todavía no han escrito preguntas, los invito a hacerlo a través de la opción del chat que está en la parte de abajo de la pantalla. Quiero partir con una y quiero partir contigo, Alfonso, y te quiero preguntar, o sea, Andrés Contreras hace esta pregunta. ¿Cuál creen que es la relación entre la modernización y la legitimidad del Estado tan puesta en juego últimamente? Bueno, esta es se encuentra relacionado definitivamente, aunque la legitimidad que logra el Estado va a depender mucho del cómo aquellos que ocupan cargos dentro del Estado actúen, se comporten, los cuales están definidos según o actuarán acorde a las reglas del juego que existan. Así que hay una relación ahí vis a vis. Si es que tú no tienes un Estado moderno, o sea, si es que tú tienes un Estado que tiene procesos ineficientes, que no entregan buenos resultados y que tiene repercusión en consecuencia en la calidad que tienen las personas, en la calidad de vida de las personas, evidentemente eso va a afectar en la legitimidad que la persona le da al Estado para, ya sea solucionar sus problemas, o no sus problemas, para proveer de aquellos servicios o para confiar en él en los roles que el Estado cumple, ya sea en el monopolio de la violencia, entre otros. Y esto se ve, por ejemplo, en que cuando las personas desconfían, por ejemplo, del Estado, de los sistemas de justicia, las personas dejan de acudir a los tribunales y comienzan a hacer justicia con sus propias manos. Y esto, y de ahí la importancia de que el Estado pueda operar correctamente. O sea, si es que las personas no confían o no tienen la esperanza, la proyección de que el Estado va a cumplir con aquello que promete, entonces acude a otro tipo de instituciones que pueden ser instituciones privadas legítimas, como también instituciones ilegales que a la larga le quitan legitimidad, que son consecuencia de esta pérdida de legitimidad, digamos, que tiene el Estado, como ocurre, por ejemplo, muchas veces en poblaciones donde las personas acuden al narcotraficante para que le provea de aquellos bienes que siente o percibe que el Estado no le reconoce. Entonces, de ahí la relación que tiene que puede tener la modernización del Estado con su legitimidad. Macarena, ¿tú cómo lo ves?
A ver, yo creo que también el Estado se legitima desde adentro, entendiendo que en el Estado son todos los poderes del Estado, Congreso y Gobierno Central. Yo creo que hoy día, o sea, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Alfonso, pero además le agregaría, en el fondo, lo que al interior del mismo Estado se está deslegitimando un poco el rol que hace. O sea, cuando uno ve que hay reglas del juego establecidas, que hay una constitución que se supone que ellos juraron respetar, y al final del día nos pasamos por el aro en la constitución, que al final del día, cuando uno ve el descrédito en el trato entre los parlamentarios y el ejecutivo, y todo esto pasa a la luz pública como un circo cualquiera, yo creo que eso también va minando la confianza en una u otra institución dentro del Estado. Y lo deslegitima, como dice bien Alfonso. Entonces al final del día uno ya empieza a recurrir a otras cosas porque por ahí, por lo que uno tiene la idea, la solución se ve difícil que venga desde los distintos poderes del Estado. Pablo y Gonzalo, les quiero hacer otra pregunta que llegó del público, llegó justo recién, Elizabeth Ayala, que pregunta, ¿qué organismo del Estado creen ustedes que debería velar por la efectividad de los proyectos, de la iniciativa, más allá de lo que hace ya o ahora la DIPRES? Bueno, yo creo que de cierta manera se podría reformular la Contraloría y darle ciertas facultades para que se transforme en un organismo que vele por la eficiencia. En el fondo, eso es como uno de los grandes roles de la Contraloría, es que se ocupen bien los recursos públicos. Yo creo que, de hecho, parte del debate constitucional, yo creo que es fundamental que analicemos las entidades independientes del Estado, y creo que la Contraloría debería jugar un rol fundamental para el futuro del país. Y bueno, ya sabemos que la Contraloría ha estado en hartos problemas, ha estado en hartos debates internos, entonces ya llamaba un poco a una reforma, y ahora con el tema de la armonización del Estado, yo creo que es fundamental que en el debate constitucional analicemos el rol de la Contraloría, más que el debate del Banco Central. Yo creo que hay que jugársela más por un debate en relación a la Contraloría y cómo podría velar por la eficiencia del Estado. Gonzalo. Está silenciado. Sorry, estando de acuerdo con lo que dice Pablo, además yo potenciaría DIPRES. Lo que dijo Macarena delante, de los más de 700 programas, si tú analizas, para DIPRES es imposible analizar los 700 programas. Entonces, cuando DIPRES hace las sugerencias de los programas sociales, oye, cambiar esto, hacer esto, otro, para que sea más eficiente, ya pasaron varios años ya. Entonces, yo creo que hay que poner el foco en aumentar las capacidades de DIPRES y también poner el foco en que Contraloría sea una parte más consolidada en estos procesos de organización. Yo creo que una mezcla de eso sería virtuoso, una manera virtuosa de apalancar aún más este proceso organizado. Voy a seguir contigo, Gonzalo, y vamos a dar la vuelta. Me llega una pregunta también que tiene que ver como con abriendo acá, cómo esto puede, cómo este tema, la armonización del Estado, puede demostrar una suerte de opción preferencial por los más vulnerables de parte de la política, digamos. En el fondo, si reinterpreto bien la pregunta, cómo esto impacta positivamente el tema de la armonización del Estado en los más vulnerables. Mira, si bien es cierto de que el Estado lo utilizamos todos de alguna manera, no es menos cierto, como dice un amigo, de que son los más vulnerables los que ocupan más los servicios del Estado, ¿cierto? O sea, el transporte público está asociado a cierto grupo de personas, los subsidios habitacionales, a la gran mayoría de las personas que tienen alguna forma de injusticia, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esta modernización del Estado, por cierto, que puede ayudar a cortar las brechas o las desigualdades injustas que se producen con las personas. Porque el Estado sí es cierto que puede generar una corrección en torno a esa materia, y siendo más eficiente puede ser más rápido, y al ser más rápido puede dar respuestas idóneas a las necesidades y dolores de las personas. Por eso es clave la modernización del Estado. Yo creo que en este panel estamos todos de acuerdo en eso, y de hecho aquí hemos demostrado que estamos de acuerdo en eso.
Entonces, por supuesto que la modernización del Estado tiene muchas aristas, y una de esas aristas es que puede ser un elemento más para corregir las injusticias sociales de nuestro país. Pablo, ¿tú cómo lo ves? Y sin duda, yo creo que en el fondo, como, bueno, Adam Smith, uno de los más grandes liberales, creía que el desarrollo económico era justificable porque ayudaba sobre todo a los más necesitados. Yo creo que diría lo mismo con relación al Estado. Yo creo que la reforma al Estado es importante porque lo primero que hace es ayudar a los más necesitados. Y yo creo que los liberales, en el fondo, siempre nuestro principal punto de foco es tratar de ayudar a los que no pueden, los que tienen cierta necesidad, y la reforma está fundamental. Y yo creo que se podría construir un relato político con relación a la reforma del Estado, sobre todo enfocándose en que va a ayudar a la gente que más lo necesita. Hay una relación, hay una necesidad de generar un relato, como el problema es, como decía Alfonso, que la gente lo ve lejano, la reforma del Estado lo ve como una cosa muy lejana, cuando en realidad lo ven día a día. Sobre todo la gente más necesitada interactúa con el Estado día a día, a lo largo de sus vidas. Entonces yo creo que existe la posibilidad de construir un relato político dentro de la centro derecha con relación a la modernización del Estado y ayudar a los más necesitados. Buenísimo. Pensé que estaba silenciado. Alfonso, ahora María de Los Ángeles Serrano pregunta: ¿creen ustedes que se debería dictar una norma especial que regula el gasto que pueden hacer los ministerios en asesores y contratos honorarios? ¿Cuál creen ustedes que es el impacto que tendría el impacto de este gasto, de esta norma en consecuencia? Sí, o sea, yo creo que se debiese regular el gasto. O sea, tengo entendido que sí se regula cuánto es el gasto límite que tienen las instituciones. Así que creo que eso ya se encontraría de alguna forma establecido. De hecho, esa es la razón por la cual hoy en día, en diciembre, las instituciones públicas comienzan a gastar mucho más para completar el presupuesto que les fue asignado, dado que el próximo año, si es que no lo gastan todo, ya no lo van a tener. Entonces ahí hay una cuestión muy, muy básica que ocurre hoy en día en el Estado, y que es una fuente inexplicable ya en estos tiempos de ineficiencia. Y quisiera decir una cosa más también sobre lo anterior, de cómo la modernización del Estado puede demostrar una opción preferencial por los más vulnerables. Un ejemplo que señaló Macarena respecto de lo que vimos en la pandemia. En la pandemia, Hacienda tuvo dificultades para focalizar, o ha tenido dificultades, dado que todavía existen, para focalizar las ayudas. Esta dificultad que se tiene para focalizar las ayudas, al mismo tiempo, es la razón por la cual uno de los mayores componentes de la ineficiencia pública en el gasto público, de esos 1,8 puntos del PIB que señala el Banco Interamericano del Desarrollo, lo que más influye sobre esa ineficiencia son las filtraciones en transferencias. Estas transferencias son aquellas que van destinadas a personas que por lo general pertenecen al 40 o 60% de mayor vulnerabilidad dentro del registro social de hogares, pero que no les llega porque les llega a otras personas por estas filtraciones. Entonces ahí un ejemplo concreto de cómo esta modernización del Estado efectivamente demuestra una opción preferencial por los más vulnerables en casos concretos como el que acabo de señalar. Buenísimo. Finalmente, Macarena, puede ser sobre las dos preguntas, si es que sí lo quiere. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Alfonso. Claramente la focalización, conceptualmente uno piensa que el Estado efectivamente está concentrado en los más pobres, pero claramente Chile presenta problemas de focalización. De hecho, de los 680, casi 700 programas, como yo les decía, solamente 17 en el año 2020 se midieron ex post y se midieron en la calle, pero resulta que para medir un programa no se requiere medir la categoría de impacto. El impacto es si finalmente afectó o no y logró el objetivo buscado. Esa característica no es obligación medirla para poder medir cómo es evaluar el programa. Hoy día yo creo que no tenemos ni idea, al final del día, de estos 600 o 700 programas, cuál es el impacto que están teniendo y si están focalizados. Eso por un lado, ahí hay un enorme cómo avanzar en eso. Lo otro es que, a ver, respecto de si regular los honorarios, efectivamente la ley de presupuesto tiene las glosas,
donde aparece la máxima personal que puede haber a contrata, o sea, a planta, y regula una serie de gastos máximos, ya, viáticos, convenios con otras personas, pero eso está regulado. Pero es que acuérdense que hoy día la cantidad de gente que puede haber en el Estado está regulado por ley, el tope, el máximo. Planta está regulado, el tamaño del Estado está regulado por planta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como planta es rígido, porque tú no puedes despedir personal. No estoy pensando en despedirlo por deporte, sino despedirlo por distintos motivos, desempeño, porque el servicio ya no es relevante, porque da lo mismo. No lo puedes hacer cuando es planta. Entonces lo que han hecho los ministerios es que esta flexibilidad que no tiene la planta se ha traspasado a un horario de contrata. Entonces cuando uno piensa, y hoy día, si no me equivoco, puedo estar mal con los números, pero si no me equivoco, en horarios es 80 o no sé qué porcentaje, o contrata 80, no tengo idea, y planta es un porcentaje mucho menor, siendo que por ley debería ser al revés. Pero eso ya todos hicieron vista gorda, y hoy día hay mucho más contrata y honorarios que lo que son de planta, porque buscan la flexibilidad. Entonces, cuando uno piensa en regular esto, hay que meter mano a todo el sistema. No puede ser que planta sea inamovible. Necesita flexibilidad. Y esa flexibilidad te lo dan los otros. Entonces, habría que en serio, ahí ya es modernizar y de alguna forma y flexibilizar todo el tema de personal en el Estado, no solamente este bloque, porque, insisto, ahí está la flexibilidad que hoy día tiene un poco el Estado para hacer sus cosas y moverse. Buenísimo. Nos queda la última pregunta. Le voy a pedir que sean breves en esta respuesta, por favor. Que la hace Diego Olfos, y va a ser la misma pregunta para todos. Y dice, no sé si se han referido al estatuto administrativo y cómo estamos al deben reformar el esquema laboral del Estado para apalancar la modernización. Y que ojalá puedan comentar sobre las dificultades políticas de hacer reforma a esta materia. Eso lo abordamos, así que les pido que se centren en la emisión del estatuto administrativo y la posibilidad de reformar el esquema laboral del Estado como un instrumento para modernizarlo. Vamos, Pablo, dale. O sea, bueno, como bien decía Macarena, uno de los grandes problemas que tenemos en la reforma del Estado es que la mayoría del aparato estatal está trabajando a contrata porque cierto sector se transformó en inamovible. Entonces, cuando uno tiene una base de recursos humanos inamovible o que no se puede dinamizar, entonces ocurre que tiene que uno que recurrir a la contrata para poder captar esos recursos humanos que te permiten manejarte de forma eficiente. Entonces, sin duda hay que reformar ese equilibrio que hay entre ambos lugares, y sin duda una reforma laboral dentro del Estado, en particular con la planta fija, es fundamental. Y eso yo creo que quizá pueda ir de la mano con el tema de la eficiencia de los programas. Como bien decía Macarena, uno de los problemas más grandes que tiene la reforma del Estado es que el Estado es como una caja negra. No tenemos mucha información. El Estado, lamentablemente, por más que tengamos gente quizá benevolente y inteligente en el Estado y capaces, no hay información. Esa gente como capaz no tiene información de los programas y el impacto. Falta como el dato para poder analizar los impactos. Y si nosotros tenemos esa información, uno puede linkear de cierta manera a los empleos públicos en función del impacto que cumplen. Entonces ahí quizás se pueda linkear la reforma laboral a reformas en función del impacto de los programas, pero si no hay información no se puede saber dónde cortar, porque en el fondo uno está a ciegas con respecto a cuál real el que está generando impacto, cuál el que no está generando impacto. Alfonso. Sí, yo estimo, o sea, desde Horizontal al menos hemos conversado de esto y hemos planteado que es necesario un nuevo estatuto administrativo, o sea, modificar el que ya se encuentra de forma profunda, adecuándolo a este nuevo Estado que es el que estamos aspirando al servicio de la ciudadanía y no como se percibe al servicio de ciertos grupos. Ahora, ¿qué elementos debe contener este nuevo estatuto administrativo? De partida, filtros meritocráticos como la norma y no como la excepción, que permita la carrera funcionaria, por supuesto, pero también que establezca mecanismos de despido justos y acorde a las necesidades que tengan esos servicios públicos, porque tal como señaló Macarena,
actualmente despedir a un funcionario público es casi imposible, por más allá de que haya cometido más de algún error. Así que creo que esa es la respuesta. Debe haber un nuevo estatuto administrativo que incluya estos componentes para que complemente efectivamente la función del Estado. Macarena. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alfonso, y yo creo que hay que pensar en el fondo que el sector, el empleo en el sector público y este nuevo estatuto administrativo tiene que estar orientado hacia una flexibilidad en el sector público. O sea, hoy día uno, por ejemplo, pensar en cerrar un servicio porque simplemente ya no sirve, o sea, no es que no sirva, pero dado, por ejemplo, que hoy día medio ambiente va a ser cada vez más importante, dado que va a tener tema de sequía, entonces agricultura va a ser más importante, uno debería pensar que el sector público debería ser capaz de mover sus servicios de áreas que ya son menos relevantes o están más cubiertas hacia otras áreas. Entonces, un movimiento, eso hoy día no se puede hacer. Entonces, el estatuto tiene que considerar cierta flexibilidad y, como dice Alfonso, también ascender y ascender transversalmente, o sea, de un ministerio a otro, de un servicio a otro, cosas que hoy día no se pueden hacer. Lamentablemente, eso hace que el Estado sea sumamente rígido y solamente se le vayan agregando funciones y no se le puedan ir recortando otras. Gracias, Macarena. Finalmente, Gonzalo. Sí, yo soy bien lapidario yo en esta materia. A mí, de hecho, me parece que hasta el estatuto me parece como un elemento obsoleto en cuanto a regular materias de trabajo, finalmente, ¿ya? Independiente que sea el Estado, etcétera, a mí me parece que incluso el estatuto en algunos países ni siquiera existe, sino que es la misma ley laboral para todos. Ahora bien, entendiendo que hay un escenario, yo suscribo todo lo que se ha dicho, ¿ya? O sea, carrera funcionaria, pero sobre todo la inamovilidad de ciertos cargos es dramático. Ahí en los municipios, por ejemplo, se tienen que hacer administraciones paralelas porque no se puede confiar en las personas que están administrativamente porque cada una tiene su color político, vienen de otras administraciones, entonces constantemente te están empujando el barco para atrás. Entonces, ¿qué hacen? Algunos alcaldes que tienen la capacidad, contratar más gente que paralelamente vayan haciendo el trabajo que le corresponde a estas personas. Entonces, por cierto, que es un gran desafío, un desafío que es sumamente político, ¿ya? Porque significa que tú vas a tener ligerito un paro nacional por los funcionarios de la NEF, que dicho sea de paso se ha transformado, a mi juicio, en un elemento que lo único que hace es mantener puestos en lugares claves, pero sin lugar a dudas ya perdieron el foco de que son parte de una administración pública, por lo tanto el bien superior son las personas. Muchas gracias, Gonzalo. También le quiero dar las gracias a Macarena, Alfonso y Pablo por esta interesante conversación. También a todos los centros de estudio que organizaron esta actividad. Y también les quiero dejar invitados a todas las personas que nos están viendo al próximo seminario que se realizará el martes 22 de diciembre a las 19 horas, también obviamente por Zoom. Y este será sobre régimen de gobierno y se enmarca, al igual que esta conversación, en una serie de conversaciones que estamos teniendo con la idea de evaluar, conversar la posibilidad de tener acuerdos, grandes acuerdos respecto y de cara al próximo debate constitucional. Les quiero dar las gracias nuevamente a nuestros expositores, a los que estuvieron, y nos estamos viendo en una próxima actividad. Un abrazo a todos. Muchas gracias.